Mi hija me prohibió ir a su boda, y en ese instante supe que no era solo una invitación rota. Querían borrarme de mi propia historia. Respiré hondo. A mi edad ya aprendí que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con cabeza fría y pasos firmes. Guardé mi dolor, saqué del cajón lo que nunca mostré recuerdos. Recibos un collar con historia y un papel que Roberto dejó para cuando la sangre fallara, y empecé a atar fechas y nombres. Esto fue solo el comienzo, un vídeo donde no existe una firma apresurada, una verdad reflejada en un espejo, y mi silencio transformado en arma. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? El amanecer en Chamberí. Olía a pan recién hecho y a jazmín. Me asomé al pasillo y vi que el cartero había dejado un sobre blanco con bordes dorados en mi buzón. La boda de Inma y Arturo, decía en letras elegantes. Sonreí, aunque el corazón me tembló como una hoja. Lo tomé con cuidado, lo abrí. Y allí lo vi. Isabel María Robles. No era mi nombre. Mi hija nunca me llamó María. Era como si alguien hubiera borrado la historia que compartimos. Toqué las letras doradas con los dedos, esperando que fuera un error tipográfico, un despiste de imprenta. Pero el perfume que aún quedaba en el papel, el suyo, el de siempre, me dijo que lo había revisado. El sobre resbaló de mis manos y cayó al suelo. En el silencio del amanecer, ese pequeño golpe sonó como una traición. Llamé a Inma 3 veces. Ni una respuesta. El contestador automático repitió su voz. Deje su mensaje después del tono. Dejé uno corto. Hija, recibí la invitación. Llámame, por favor. Pero mientras hablaba, noté que su tono grabado ya no era cálido. Era la voz de una desconocida. Me quedé mirando el teléfono fijo, esperando el parpadeo de la luz que nunca llegó. Rosario, mi vecina, me vio por la ventana y me saludó. Los jóvenes hoy no hacen las cosas como antes, Isabel me dijo con una sonrisa amable. Asentí, pero sentí que el comentario escondía una verdad más grande. El mundo al que pertenecía se estaba borrando lentamente, igual que mi nombre, en aquella invitación. A los 2 días llevé a Arquer a arreglar mi vestido azul marino a la modista del barrio. Era el mismo vestido que había usado en la boda de mi hermana hace décadas. Mientras lo sostenía contra el espejo, la tela parecía más opaca, como si también hubiera envejecido conmigo. Me observé con calma las arrugas en el cuello, el pelo recogido con cuidado, los ojos que aún querían creer que todo tenía arreglo. En el bolso guardé el broche de perlas que había pertenecido a mi madre. Si no me reconocen por el nombre, pensé quizá me recuerden por esto. La modista me sonrió, pero noté que evitaba hablar de bodas. En ese gesto silencioso comprendí que ya todos sabían que algo no estaba bien. Esa noche me invitaron a una cena familiar. Arturo, con su elegancia habitual, fue el primero en hablar. «Queremos que se sienta cómoda. Isabel», dijo usando un tono suave, casi compasivo. «Le hemos reservado una mesa especial más tranquila». Inma asintió, pero no me miró. Durante la cena apenas probé bocado. Los cubiertos chocaban con los platos, el vino se servía sin brindar. Cuando mencionaron los arreglos florales, Inma dijo: «Todo será en blanco y oro muy minimalista». Pensé en el sobre de mi invitación y su perfume. Entendí que el blanco y el oro eran los colores de su nueva vida, una en la que mi lugar estaba lejos del altar. Cuando el camarero retiró los platos, sentí que también me retiraban a mí. De vuelta en casa, encendí la lámpara amarillenta del salón. Coloqué la invitación bajo la luz, observando cómo las letras doradas reflejaban un brillo falso. Ni siquiera el nombre correcto, murmuré. Pero el apellido, ese sigue siendo mío. Me miré en el espejo del pasillo. No lloré. Sabía que las lágrimas solo darían más poder al dolor.
En cambio, doblé el sobre con cuidado y lo guardé dentro de un libro de recetas antiguas. Allí, entre páginas manchadas de harina, quedaría la prueba de que una madre puede ser olvidada, pero no borrada. Aquella noche dormí poco. Soñé con una mesa al fondo de un salón enorme llena de flores blancas, pero sin nadie sentado. Al despertar entendí lo que ese sueño quería decir. La mesa más tranquila era la de los que sobran. Y por primera vez el aire de Madrid me supo a distancia. Aquel sobre no era solo una invitación. Era el primer aviso de que ya no me querían en su historia. Abrí la cajita de terciopelo azul con un cuidado que rozaba la devoción. Dentro el collar de perlas de mi madre descansaba como si el tiempo no hubiera pasado. Lo usé en mi boda cuando todavía creía que la felicidad podía prometerse ante un altar. Las perlas seguían intactas, aunque su brillo ya no era el mismo. Las limpié una por una pensando en Inma. «Llévalo tú en tu boda», murmuré. «Así te acompañará tu abuela aunque no la hayas conocido». No quería dinero ni reconocimiento. Solo quería que algo de nuestra historia familiar viviera con ella. Mientras envolvía la cajita sentí que quizá ese pequeño gesto bastaría para curar la distancia que la invitación había abierto. Fui al estudio fotográfico de Inma una tarde de jueves. Llevaba la caja en el bolso junto a una nota escrita con mi letra. «Para que nunca olvides de dónde vienes». Arturo me abrió la puerta. Llevaba la chaqueta de siempre, esa que olía a colonia cara y a formalidad vacía. «Ah, Isabel. Pasa, Inma. Está terminando una sesión». Esperé de pie observando las fotografías enmarcadas, retratos perfectos de sonrisas que parecían ensayadas. Cuando por fin apareció Inma, me besó en la mejilla con una prisa que dolía. «¿Qué haces por aquí, mamá?», preguntó mientras revisaba su móvil. «Te traje algo», respondí. Le tendí la caja. Ella la abrió, sonrió con rigidez y dijo: «Es bonito, mamá, pero no combina con el vestido». Arturo asintió sin mirarme. «Podría guardarse para otra ocasión», añadió. Sentí que el aire se volvía espeso. Forcé una sonrisa. «Claro, hija. Solo quería que tuvieras un recuerdo». En mis manos el collar parecía perder brillo, como si comprendiera que había sido rechazado. 2 días después, Rosario llamó emocionada. «He visto el tráiler de la boda en las redes. Sales preciosa en el fondo», dijo en el fondo con tanta alegría que me hizo dudar. Encendí el ordenador y busqué el vídeo. La música era suave, la imagen nítida. Inma y Arturo caminando por un jardín de flores blancas. Los invitados reían, los aplausos llenaban el aire. Pero yo no estaba, ni un segundo. En la versión que todos compartían mi silla estaba vacía. Me quedé helada. Recordé cómo había limpiado el collar, cómo lo había acariciado, pensando que sería parte del día más importante de mi hija. Ahora era como si ni el collar ni yo hubiéramos existido. La pantalla reflejaba mi rostro borroso distorsionado por las lágrimas. Sentí rabia, pero una rabia muda contenida. No grité. Cerré la ventana del navegador sabiendo que el mundo digital también podía borrar a una madre con un solo clic. Esa noche me senté frente al espejo. La cajita vacía reposaba sobre mis rodillas. Tal vez el error del nombre no fue error, pensé. Fue el primer aviso. Las luces del pasillo parpadeaban y el reflejo me devolvía una mujer cansada pero entera. Decidí no humillarme más. No volvería a llamar ni a insistir ni a preguntar si mi sitio estaba reservado. Guardaría silencio. Pero no olvido, porque el silencio también puede ser un arma si se usa con la paciencia del que ha amado demasiado. Cuando anocheció Rosario, dejó un mensaje en mi contestador. «Te vi en el vídeo. O mejor dicho, no te vi. Lo siento, Isabel». Escuché su voz sin responder.
Caminé hasta la mesa donde el collar descansaba bajo la luz fría de la lámpara. Las perlas ya no brillaban. Reflejaban un blanco helado casi metálico. Toqué una de ellas con la yema del dedo y comprendí algo que dolía y liberaba al mismo tiempo. No todas las herencias se reciben con gratitud. Algunas pesan incluso cuando nadie las ve. Aquella noche entendí que un regalo puede tener peso, incluso cuando nadie lo ve. Inma me llamó una mañana con una voz dulce, demasiado dulce. «Mamá, necesito que vengas a firmar unos papeles. Solo es un trámite para simplificar las herencias». Su tono sonaba amable, pero algo en su respiración me hizo dudar. 3 semanas habían pasado desde el vídeo en el que me habían borrado, y todavía me ardía el recuerdo. Aún así, accedí. Quise creer que era su manera de tender un puente. «Claro, hija. Dime dónde y cuándo. En la notaría García Cuevas, en Chamberí. Mañana por la tarde». Colgó sin más explicaciones. Miré el collar que seguía sobre la mesa y pensé, si el perdón tiene forma, quizás se parezca a una firma. El día siguiente amaneció con un cielo gris de esos que aplastan el ánimo. Al entrar en la notaría me envolvió un aire de mármol frío y relojes que marcaban la impaciencia. Arturo me recibió con su sonrisa perfecta. «Qué gusto verla, Isabel», dijo mi nombre con la misma frialdad que un número de expediente. Inma hojeaba una carpeta de documentos nerviosa. «Solo tienes que firmar aquí, mamá. Es para regularizar el piso de papá». Me senté frente al escritorio. El notario, un hombre de bigote fino, leyó un párrafo sin mirarme. «Cesión parcial de la propiedad, bla, bla, bla». Tomé el bolígrafo, pero el papel parecía vibrar bajo mi mano. «¿Cesión?», pregunté. «Sí, señora, una formalidad», respondió el notario. Inma sonrió forzada. «Ya está todo hablado, mamá. No te preocupes». Arturo consultó su reloj. El tic-tac resonaba más fuerte que mi propio pulso. Me tembló la mano. «No firme». «Aún». Entonces vi algo. La secretaria, una joven morena de ojos discretos, me pasó una hoja con gesto involuntario. En la esquina escrita a lápiz una nota, «Revise la cláusula tercera», antes de firmar. El corazón me dio un vuelco. Bajé la mirada y leí en silencio. No era una cesión parcial. Era una transferencia total. El piso de Roberto, el hogar donde crecimos, pasaba a nombre de Inma y de Arturo López. Tragué saliva. «¿Por qué tanta prisa, Inma?» «Porque quiero dejar todo en orden antes de la boda». Su respuesta fue un golpe seco. No parpadeó. Yo tampoco. El notario levantó el sello y lo dejó caer sobre un documento anterior. ¡Clac! Ese sonido me atravesó como una sentencia. Respiré hondo. Fingí una sonrisa. «Mejor dame una copia, cariño. Quiero leerlo con calma en casa». Inma se impacientó. «No hace falta, mamá. Confía en mí». «Por supuesto, hija. Pero ya sabes que tu padre siempre revisaba todo 2 veces». El notario, sin levantar la vista, asintió y pidió a su secretaria que imprimiera una copia. Lucía, así se llamaba. Me la entregó discretamente, sin decir palabra. Salí de la notaría con el documento doblado en el bolso. Caminé sin rumbo por Chamberí hasta llegar a la cafetería donde Roberto y yo tomábamos café los domingos. Pedí uno solo y mientras el vapor subía, abrí la carpeta. Allí estaba, propietarios Inma Morales y Arturo López. Mi nombre había desaparecido. Al llegar a casa metí el documento bajo una caja de cartas antiguas junto a la foto de mi boda. Me dolía el pecho, pero algo en mi interior se endurecía. Si mi hija puede jugar con firmas, yo puedo jugar con silencios. La tinta de mi firma brillaba bajo la lámpara azul viva, casi irónica. La miré largo rato comprendiendo que cada trazo puede tener un precio. Y el mío acababa de ser fijado por otros.
No sabía que la tinta de una madre podía ser usada para borrarla del todo. El café humeaba sobre la mesa cuando abrí el teléfono. La pantalla me devolvió una notificación brillante. Nuevo comienzo. Todo en orden. Era una publicación de Inma, acompañada por una foto de ella y Arturo en su nuevo piso. Sonreían impecables como si la felicidad se pudiera enmarcar. Pero no fue la sonrisa lo que me heló la sangre. Fue el reflejo del espejo detrás de ellos. Allí, casi imperceptible, estaba el marco dorado del documento notarial. Reconocí mi firma torcida por el temblor de aquel día. El corazón me dio un vuelco. Apreté la taza con tanta fuerza que el café se derramó sobre el platillo. Todo en orden, había escrito mi hija. Qué fácil era borrar a una madre, colgar su ausencia como un logro. Miré la foto una y otra vez ampliando el reflejo. No había duda. Ese era el contrato. Recordé cómo Inma había evitado mirarme en la notaría, cómo Arturo había sonreído sin alma. El espejo no mentía. Solo devolvía lo que ellos querían esconder. Marqué el número de la notaría con manos temblorosas. Lucía contestó con voz baja. Lucía, soy Isabel Robles. Necesito hacerte una pregunta confidencial. Hubo un silencio breve antes de su respuesta. Lo imaginé, señora. Arturo López pidió una copia del documento al día siguiente de la firma. ¿Para qué dijo que quería colgarlo? Como símbolo de estabilidad patrimonial fueron sus palabras exactas. Sentí que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. No se conformaban con quitarme el hogar. Querían exhibirlo como trofeo. La humillación no solo era legal, era pública. Mientras Lucía y Anne hablaba, yo tomé una captura de pantalla de la publicación. Guardé la imagen en una carpeta especial. No era solo dolor, era prueba. En mi vida los secretos siempre habían pesado, pero ese día entendí que también podían proteger. 2 días después, Inma me llamó. ¿Te apetece tomar un café en la cosecha? Quiero contarte algo del ensayo de la boda. Acepté, no por reconciliación, sino por curiosidad. El bar estaba casi vacío cuando llegué. Inma me esperaba en una mesa junto a la ventana con ese aire de quien controla cada detalle. Llevaba un vestido beige y un nuevo anillo que relucía como una declaración de poder. Mamá dijo con tono meloso, «Quiero que vengas al ensayo. Me gustaría que todo saliera perfecto». Tomé un sorbo de café. «¿Y el documento que firmamos?», pregunté despacio. Ella sonrió con esa sonrisa que no alcanza los ojos. «Ah, lo enmarcamos. Arturo dice que representa la unión familiar». Las palabras me atravesaron como agujas frías. El café se me enfrió entre los dedos. Lo que antes era calor ahora pesaba como hierro. «Qué bonito símbolo», respondí. «Un hogar colgado en la pared». Ella no notó la ironía. O sí, pero decidió ignorarla. Al volver a casa, el silencio me envolvió como un abrigo pesado. En el pasillo, el espejo donde antes colgaban las fotos familiares me devolvió mi reflejo. Ya no era la mujer que esperaba comprensión. Era alguien que había aprendido a mirar sin ilusión. Acerqué la mano al cristal. En el fondo vi las sombras de mi madre, de Roberto, de todo lo que alguna vez fue sólido. Y ahora solo vivía en la memoria. Nadie puede robar lo que se construyó con amor sincero, me susurré. Encendí la lámpara y empecé a revisar mis documentos antiguos, contratos, cartas, escrituras viejas. No lloraba. Solo sentía una calma peligrosa, una claridad que llega cuando el alma se cansa de ser ingenua. El espejo seguía allí inmóvil, pero algo había cambiado. Ya no veía a una madre rota, sino a una mujer que por fin entendía el juego. El espejo no mentía, lo que veía no era mi hija. Era la mujer que había aprendido a mentir mejor que nadie. El amanecer llegó con una luz tenue que se filtraba entre las cortinas.
Estaba ordenando las carpetas antiguas de Roberto cuando un sobre amarillento llamó mi atención. El papel, algo quebradizo por los años, llevaba el sello del Banco Santander. En el centro reconocí su letra firme. Solo abrir si llega el día en que sientas que todo se derrumba. Sentí un nudo en la garganta. Mis dedos temblaban mientras rompía el sello. Dentro encontré una pequeña libreta de ahorros. El nombre Roberto C. seguía escrito con tinta azul, intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Pasé las páginas con cuidado. Los movimientos eran recientes. Muy recientes. La cuenta seguía activa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Roberto había previsto algo. O había dejado una puerta abierta para mí. No podía quedarme con la duda. Tomé el DNI y la libreta y salí hacia la sucursal del Santander, en la calle Atocha. El metro iba lleno, y aún así, me sentí invisible entre jóvenes con portátiles y jubilados que hablaban de pensiones. Al llegar al banco, el aire olía a desinfectante y a burocracia. Me senté en la sala de espera observando cómo los números pasaban en la pantalla 42-43. 44. Señora Robles, llamó una voz. El director Valverde, un hombre de cabello canoso y sonrisa medida, me invitó a pasar. Coloqué la libreta sobre su escritorio. Quisiera información sobre esta cuenta. Era de mi esposo, Roberto Castillo. Él la tomó, revisó su ordenador y frunció el ceño. Interesante. Esta cuenta tiene movimientos recientes, pero no figura su nombre, señora. Levanté la mirada firme. El dinero era de mi esposo, y el testamento me reconoce como titular subsidiaria. El hombre dudó un segundo, luego imprimió los movimientos. Le entregaré los extractos, pero le advierto que alguien ha accedido a ella hace poco. Tomé los papeles, los doblé y los guardé sin mostrar emoción. Eso era todo lo que necesitaba. En el banco el aire me pareció más frío al salir. Crucé la calle, entré en una cafetería y desplegué los extractos sobre la mesa. La tinta aún fresca mostraba una transferencia de 30.000 euros al nombre de Inma C. Mis manos se tensaron. ¿Cómo pudo acceder si yo nunca toqué esa cuenta? Murmuré. Seguían más líneas, una firma digital. Autorizado secundario, Arturo López. Todo encajaba. Justo un mes antes de la firma en la notaría. El plan estaba completo, primero la propiedad, luego el dinero. Inma no solo había tomado la casa, sino también el último gesto de amor que Roberto había dejado para mí. El sello rojo del banco brillaba sobre el papel, una marca que parecía una herida. Respiré hondo. No iba a llamarlos. No todavía. Me prometí no derramar ni una lágrima. Recogí los documentos, la libreta y el sobre original, y los guardé en una carpeta nueva que etiqueté con un rotulador. Verdades pendientes. Al llegar a casa llamé a Lucía. Lucía, necesito tu ayuda. Quiero una copia de la escritura notarial original. Ella no dudó. Lo haré discretamente, señora. Nadie sabrá que vino de mí. Gracias, respondí. El silencio puede ser más poderoso que cualquier grito. Doblé el sobre vacío y lo coloqué dentro de la caja donde guardaba las cartas de Roberto. Ese trozo de papel ya no contenía dinero, sino algo más valioso, la prueba de que no estaba loca, de que todo había sido planeado. Encendí la lámpara y mientras la luz bañaba el sobre, supe que había recuperado algo que creí perdido mi fuerza. Ese día comprendí que el silencio también acumula intereses. La mañana comenzó con un silencio denso distinto. Sobre la mesa del pasillo descansaba un sobre grueso con el sello oficial del registro de la propiedad. Lo miré largo rato, temiendo lo que ya intuía. Rompí el borde con cuidado y desplegué los papeles. En el encabezado podía leerse «Cambio de titularidad. Propiedad en calle Goya 17». Bajé la vista. Mi nombre no estaba. Donde antes decía «Isabel Robles de Castillo»,
Ahora figuraban 2 nuevos dueños, Inma Castillo y Arturo López. El aire se me volvió escaso. Me llevé una mano al pecho. Así que este era el precio de mi silencio. Murmuré. El sello rojo del documento se había corrido un poco, dejando una mancha que parecía sangrar a través del papel. Me quedé quieta oyendo el tic-tac del reloj, como si marcara los segundos de mi desaparición legal. No tardé en vestirme y salir hacia la calle Serrano. Necesitaba una explicación. El registro olía a polvo y desinfectante, con filas interminables de personas que sostenían carpetas idénticas a la mía. Cuando por fin me atendieron un hombre mayor con gafas metálicas, el señor Hidalgo examinó mi DNI y tecleó en silencio. Señora Robles, la transferencia fue ejecutada con plenas copias de la autorización notarial. Me giré hacia él, incrédula. ¿Autorización? Mía asintió girando la pantalla hacia mí. Allí estaba. Mi firma. La misma de aquel día apresurado en la notaría. Así que eso fue lo que firmé. Susurré sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. El funcionario bajó la voz. Esto sucede más de lo que imagina. La familia puede ser complicada. Su compasión era tenue pero real. Levanté la vista hacia las luces fluorescentes del techo. Parpadeaban lanzando destellos inestables, como reflejos de una confianza que se apagaba. Salí del edificio y caminé sin rumbo hasta un café pequeño en la esquina. Las manos aún me temblaban cuando marqué el número de Lucía. Lucía, necesito que me digas la verdad. Ella dudó un segundo. Señora Robles, hay algo que encontré. Arturo solicitó una copia digital del expediente el mismo día de la firma, antes de que la tinta se secara. El corazón me golpeó el pecho. Eso se puede comprobar. Sí hay un registro de hora y acceso interno. Puedo conseguirlo, pero debo hacerlo con discreción. Tomé aire. Hazlo. No quiero venganza, quiero justicia. Lucía guardó silencio, luego respondió: Nos veremos esta noche. Colgué y observé el vapor de mi café subir en espirales. Parecía una señal, el preludio de una tormenta. Me escuché decir en voz baja: Si usaron mi nombre para robar, usaré el suyo para recuperarlo. Esa noche mi casa parecía otra. Extendí sobre la mesa todos los documentos, el extracto del banco, la copia notarial, la carta del registro. 3 piezas de un mismo engaño. Con un bolígrafo azul empecé a unir fechas, nombres y sellos. Olvidaron algo, dije para mí. La casa puede llevar su nombre, pero la verdad aún lleva el mío. Escribí despacio, sin temblar, la primera línea de una denuncia formal. Cada palabra era una promesa. El bolígrafo se deslizó con firmeza sobre el papel. Por primera vez, mi mano no tembló. Los nombres pueden ser robados, pero las firmas del alma jamás se borran. El teléfono sonó justo después de la medianoche. Me incorporé sobresaltada, el corazón latiendo con violencia. Al otro lado la voz de Lucía temblaba. Han entrado en la notaría los archivos. Se los han llevado. Me quedé helada unos segundos mirando la oscuridad del pasillo. ¿Estás bien?, logré decir. Sí, pero todo está revuelto. La policía ya está allí. Me vestí sin pensar, el miedo y la certeza caminando juntos dentro de mí. No era un robo al azar. Era un mensaje. Saben que estamos cerca, murmuré mientras cerraba la puerta. El reloj marcaba las 00:47. Cada tic resonaba en mi pecho como un recordatorio. El tiempo también podía ser cómplice. Cuando llegué al barrio de Salamanca, las luces azules de los coches policiales teñían la calle de un resplandor incierto. El aire olía a polvo y a metal. Frente a la notaría, un cristal roto brillaba bajo los faros como un ojo abierto en la oscuridad. Lucía hablaba con un agente, los ojos enrojecidos. Me acerqué sin interrumpir. El inspector Ramos, alto rostro curtido por la noche madrileña, me lanzó una mirada de reconocimiento.
Usted es la señora Robles Asentí. Soy la afectada por uno de los documentos que guardaban aquí. Entramos. Cajones abiertos, archivadores, volcados papeles esparcidos por el suelo como hojas secas. Todo parecía haber sido removido con precisión quirúrgica. «¿Buscaban algo concreto?», dijo el inspector. Lucía señaló un rincón. «Ese cajón. No lo tocaron». Me acerqué. Era el archivo de documentos testamentarios antiguos. Al inclinarme noté una huella de barro cerca del mueble, una sola. Quien entró sabía exactamente dónde buscar. No buscaban dinero. Murmuré. Buscaban la verdad. El inspector levantó del suelo una hoja chamuscada, medio quemada, pero aún legible. Alcancé a leer una palabra: propiedad. La imagen quedó grabada en mi mente como una señal. Fuera, el aire frío me devolvió el control. Lucía se me acercó y habló casi en susurros. Antes de que todo esto pasara, hice una copia de su expediente notarial. No podía confiar del todo. La miré incrédula. «¿Una copia?», asintió. «Está en un pendrive dentro de mi bolso». Por primera vez esa noche respiré con alivio. Entonces todavía podemos probarlo todo. Nos quedamos un momento en silencio mirando cómo los agentes se movían entre luces intermitentes. Cuando nos alejamos sentí algo, una presencia. Al otro lado de la calle, bajo una farola, una silueta observaba. No supe si era una amenaza o un testigo. El reflejo del farol en un charco formaba un círculo distorsionado, como si la verdad intentara salir a la superficie. Caminamos hasta el parque que quedaba hacia una manzana. El amanecer se insinuaba detrás de los edificios. Nos sentamos en un banco exhaustas, envueltas en el canto de los primeros pájaros. «Ellos creen que el miedo nos vaya a callar», dije mirando el horizonte. Pero el silencio puede hablar más fuerte que cualquier grito. Lucía me tomó la mano. «¿Qué va a hacer ahora? Buscar un abogado. Alguien del pasado de Roberto. Alguien que recuerde qué significaba nuestro nombre». El sol emergía lentamente reflejándose en mi anillo de boda. Una línea de luz dorada recorrió el metal, como si la esperanza reclamara su espacio entre las sombras. Antes del amanecer comprendí que las sombras no me perseguían. Me estaban guiando hacia la verdad. La mañana me encontró caminando entre un tráfico gris con el sobre del banco guardado en el bolso y una determinación que ya no necesitaba de valentía. Frente a mí se alzaba el despacho de Álvaro Jiménez, un edificio antiguo de piedra con ventanas altas y persianas que parecían no haber conocido la luz en años. Dentro el aire olían a papel envejecido y café recalentado. Álvaro levantó la vista cuando entré. Sus ojos se abrieron con un brillo de sorpresa y cansancio. «Señora de Roberto», murmuró. Aquellas 3 palabras me devolvieron al día del funeral. Me senté sin responder y durante unos segundos solo se oyeron los relojes del despacho. Le conté todo: la firma apresurada, la casa, la cuenta del banco, el robo en la notaría. Álvaro me escuchó en silencio con el ceño fruncido y los dedos tamborileando sobre una carpeta marcada CR Testamento, confidencial. Sobre una estantería entre expedientes cubiertos de polvo, reconocí una foto. Roberto y él, sonriendo con copas de vino. Me acerqué con la mirada y un nudo se me formó en la garganta. Álvaro se levantó despacio, fue hasta una caja fuerte empotrada en la pared y tras teclear una combinación, sacó un sobre sellado con cera azul. «Su marido previó esto», dijo con voz grave. El sobre llevaba mi nombre. Lo abrí con manos trémulas. Dentro había una cláusula escrita de su puño y letra, anexada a un testamento secundario. Si en algún momento alguno de mis herederos actuase contra los intereses o la dignidad de mi esposa, todos sus derechos quedarán anulados. Leí 2 veces para creerlo. Roberto, mi Roberto, había confiado más en la justicia que en la sangre. Me dejó un arma.
Susurré. Álvaro asintió. El notario que custodiaba esto murió el año pasado. Yo guardé silencio hasta hoy. El sello notarial permanecía intacto, dormido durante años, como una verdad esperando despertar. El viejo abogado inspiró hondo antes de hablar de nuevo. Debo confesarle algo, Isabel. Me sostuvo la mirada con un peso que olía a culpa. Después de la muerte de Roberto, su hija, y ese hombre, Arturo, vinieron a verme. Dijeron que necesitaban acelerar la transición del piso. Yo estaba enfermo, endeudado. Y acepté su propuesta. Ellos cubrieron mis deudas a cambio de mi firma. El despacho pareció encogerse. Las palabras resonaban en mi cabeza: su hija y ese hombre. Debería haberme negado. Continuó él con un hilo de voz. Traicioné la memoria de un amigo. Yo no lloré. La decepción era demasiado antigua para lágrimas. Entonces ayúdeme a corregirlo, dije finalmente. Él asintió, comprendiendo que la redención aún era posible. El reloj del despacho marcó el mediodía con un golpeteo seco, como el paso lento pero seguro de la justicia. Durante las horas siguientes redactamos una declaración jurada la existencia del testamento oculto, la cláusula de anulación, la coacción ejercida por Inma y Arturo. Lucía, que había permanecido callada, fotografió cada hoja, cada sello, con una precisión reverente. Cuando terminamos, Álvaro colocó el sobre en mis manos. «Esto le pertenece, señora Robles. Su marido pensó más en usted de lo que imagina». Acaricié el borde del papel. «Gracias. Usted acaba de devolverme mi nombre». Salimos del despacho. La luz se filtraba por el cristal esmerilado de la puerta, trazando sobre el suelo una línea clara. Miré al cielo y murmuré: «Me protegiste incluso desde el más allá, Roberto». Pero al volver a casa, el aire tenía un silencio distinto. La cerradura estaba forzada. Empujé la puerta. El sobre ya no estaba. El silencio del piso era espeso, como si las paredes respiraran el eco de una traición. La puerta estaba entreabierta, y el sobre, mi escudo, mi prueba, mi consuelo, había desaparecido. Los cajones estaban volcados, las carpetas abiertas como heridas. Me quedé quieta unos segundos antes de reaccionar. Así que el juego ha comenzado. Susurré, obligándome a respirar despacio. Llamé a Álvaro. Su voz sonó grave, preocupada. «Voy para allá». Pero sabía que tardaría y que lo que había perdido no era solo papel. En el suelo encontré un hilo rojo del sello roto. Lo tomé entre los dedos. Era una señal. El engaño siempre deja su marca. Cuando Lucía llegó, apenas podía mirarme a los ojos. Traía el rostro pálido, el móvil en la mano. «Isabel, creo que fue culpa mía», dijo al fin con un hilo de voz. Me contó que días antes había mencionado la cláusula secreta durante una llamada al archivo central del notario. Creía que hablaba con un compañero, pero ahora sospechaba que la conversación había sido grabada. «Ellos lo sabían», dije despacio. «Siempre lo supieron». Lucía empezó a llorar temblando. «Si descubren que te ayudé, perderé mi trabajo. Mi carrera». Le toqué la mano. Yo ya perdí todo lo que se puede perder. Y aún así, sigo aquí. En el reflejo del ventanal vimos dos mujeres, una temblorosa, otra erguida. La verdad se veía doble, como si el cristal también dudara de sí misma. Encendimos su portátil. «¿Hay algo más?», murmuró Lucía, abriendo su nube privada. Entre cientos de archivos apareció uno titulado «Testamento Roberto». Copia oculta. «¿Qué es esto?», pregunté. «Un respaldo que guardé». «Por costumbre», respondió ella. Abrimos el documento. Dos versiones. Una auténtica con la cláusula de protección. Otra alterada sin ella. La fecha de carga del archivo falso era posterior a la muerte de Roberto. «Los muertos no suben archivos», murmuré. Lucía me miró con los ojos muy abiertos. Hicimos una copia en un USB y enviamos el archivo auténtico a Álvaro por correo cifrado.
Cuando el mensaje se envió, el cursor parpadeó en la pantalla como un corazón. En ese instante, supe que la verdad aún respiraba. Al caer la tarde, el teléfono sonó. En la pantalla, Arturo. Contesté. Señora, su tono era cortés, casi amable. Detenga esto antes de que sea tarde. Sonreí, aunque él no podía verlo. Tarde fue el día en que falsificaron el nombre de mi marido. Hubo silencio. Luego el clic seco de una llamada colgada. Apoyé el móvil sobre la mesa escuchando mi propio pulso. Ya no latía por miedo, sino por ritmo. El ritmo de una verdad que por fin tenía forma y voz. Pueden borrar mi nombre del papel, pensé, pero no de su conciencia. El reloj marcó las 9. Afuera, Madrid seguía con su ruido de siempre. Dentro, mi corazón marcaba otro compás. Mañana ellos enfrentarían no solo mis palabras, sino mis pruebas. El edificio de los juzgados de Plaza de Castilla olía a madera vieja y aire reciclado. Entré despacio con Álvaro a mi lado y Lucía unos pasos detrás. El suelo crujía bajo mis zapatos como si cada baldosa recordara las voces de quienes habían pasado por allí antes. El tribunal estaba lleno, un juez joven con gafas rectangulares, el secretario escribiendo sin mirar, y al fondo, Inma y Arturo, impecables, fingiendo serenidad. El abogado de la defensa se levantó con tono teatral. Mi representada lamenta profundamente el malentendido, pero considera que la señora Robles atraviesa un estado emocional inestable. Pronunció señora mayor con rencor, y el eco quedó suspendido en el aire. Me sujeté el anillo de bodas. No iba a permitir que me borraran otra vez. El mazo del juez golpeó la mesa toc, toc, toc. Cada sonido marcaba la distancia entre la verdad y la actuación. El abogado sacó un sobre de cartulina. Hemos encontrado el testamento original, anunció. Era el mismo sobre que me habían robado, ahora milagrosamente recuperado. Lo colocó frente al juez con la solemnidad de quien ofrece un trofeo. Como puede ver, no existe ninguna cláusula de protección. Luego presentó un informe médico fechado, apenas una semana antes de la firma, en la notaría, insinuando signos tempranos de desorientación cognitiva. Sentí la sangre subir al rostro, pero no hablé. Inma evitó mi mirada. Arturo sonrió sin mostrar los dientes. Álvaro pidió la palabra. Solicito revisar la cadena de custodia y los metadatos de todos los documentos presentados. El juez asintió marcando un receso de 15 minutos. En el pasillo, Álvaro me miró con calma. Usaremos las marcas de tiempo y las declaraciones juradas. Sin dramatismos. Lucía abrió su bolso y sacó el pequeño USB brillante como una moneda. Aquí está el archivo espejo y el correo interno con la fecha original, susurró. Álvaro lo tomó serio. Yo respiré hondo. Si usaron mi nombre para robar, usaré sus fechas para deshacerlo. El dispositivo parecía pesar más que cualquier joya. Era frío, pero contenía fuego. Cuando regresamos a la sala, el juez observó a Álvaro. ¿Desea presentar algo adicional? Sí, señoría. Solicito proyección de prueba digital. Respondió. La pantalla del tribunal se iluminó, 2 documentos uno junto al otro. A la izquierda, el testamento auténtico con la cláusula de protección. A la derecha, la versión alterada. Las fechas no mentían. La segunda había sido cargada días después de la muerte de Roberto. El servidor muestra un acceso remoto desde la cuenta de Arturo López, explicó Álvaro. Lucía confirmó cada punto describiendo el allanamiento y la amenaza velada que recibió. El juez la escuchó sin parpadear. Me tocó el turno. Solo dije una frase. Guardé silencio para proteger a mi familia. Hoy hablo para proteger nuestro nombre. La defensa intentó objetar, pero sus palabras ya no pesaban. El juez revisó los papeles, los metadatos, los sellos.
La solicitud de incapacidad queda suspendida, dictó. El archivo digital alterado será investigado por peritaje. Un murmullo recorrió la sala. Sentí que respiraba por primera vez en semanas. El juez añadió que la transferencia de propiedad quedaba anulada hasta nuevo aviso y advirtió sobre cualquier intento de intimidar a testigos. El mazo golpeó una última vez. La luz del mediodía entró por el ventanal y trazó una franja sobre la banca donde estaba sentada. Era estrecha, pero bastaba para cruzar de la oscuridad a la claridad. Se levantaron todos, pero yo permanecí quieta. Habían querido un veredicto. Yo vine por la verdad. Y la verdad finalmente me eligió a mí. El sol de mediodía caía sobre los escalones del juzgado haciendo brillar el mármol, como si cada reflejo guardara una historia que nadie quería volver a contar. Me senté en un banco, las piernas aún tensas. Entonces la vi. Inma bajaba despacio los peldaños sin mirarme directamente. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. No dijo mamá. Su voz sonó seca como una cuerda ya a punto de romperse. «No te humillé, hija», respondí. «Defendí nuestro nombre. No ataqué el tuyo». Me observó con los ojos cargados de miedo más que de rabia. Murmuró algo sobre Arturo, sobre organizar las finanzas familiares. El juez suspendió la transferencia, le recordé. No fue un malentendido, fue una maniobra. El sol se reflejó en mi anillo de bodas. En ese brillo comprendí que lo que nos unía ya no era el amor, sino la verdad esperando ser elegida. Nos quedamos en silencio. Luego la grieta se abrió. «Tengo miedo de quedarme sola si él se va», confesó. No la abracé. Le dejé espacio para sentarse dentro de la verdad. «Arturo te hizo firmar documentos, ¿verdad?», pregunté. Inclinó la cabeza. Decía que eran planes previos a la boda. Siempre tenía prisa. Tiene mis contraseñas, mis citas, todo. Su voz temblaba como una niña castigada por confiar. «¿Tienes copias?», pregunté. Asintió lentamente. En ese momento una bandada de palomas levantó vuelo sobre la plaza. No huían, decidían. Nos trasladamos a una pequeña cafetería en Tetuán, lejos del bullicio. El olor a café tostado envolvía el aire. Inma abrió el portátil. «Aquí está», dijo mostrando un archivo titulado «Capitulaciones. Matrimoniales final». Leí los párrafos despacio. Cada línea era una cadena. Los bienes comunes quedarían bajo un fondo familiar, administrado solo por Arturo. Un anexo oculto exigía firmar poderes notariales 72 horas después de la boda. «Esto no es amor», Inma, le dije sin elevar la voz. «Es custodia sobre tu futuro». Las lágrimas no salieron por mí. Eran por ella, y por la parte de su corazón que había entregado a alguien que veía el matrimonio como una transacción. Apoyé el café ya frío y hablé con firmeza. «Hay 3 cosas que debes hacer si realmente quieres recuperar el control». Ella levantó la vista. «Primero, reenvía los borradores a Álvaro con la cadena completa y sus fechas. Segundo, graba una declaración retractando lo que dijiste sobre mi supuesta incapacidad. Tercero, pospone la boda y devuelve la escritura enmarcada». Tragó saliva. «¿Y si no puedo? Entonces protegeré a la familia sin ti». Guardé el recibo del café. Llevaba la fecha de hoy. Lo doblé y lo deslicé en mi carpeta marcada «Verdad». Por la tarde subimos juntas a su edificio en Chamartín. El pasillo olía a pintura reciente. Al entrar, Inma se detuvo. Detrás de una consola bajo un florero había un pequeño dispositivo negro con una luz parpadeante. «¿Qué es eso?», pregunté. Ella lo tomó con la punta de los dedos. Antes de poder responder, su móvil vibró. Un mensaje de Arturo. «No toques nada. Ya voy». Nos miramos. «Envíalo ahora», le dije. Con manos temblorosas, Inma reenviaba los archivos a Álvaro y copió a Lucía. Cuando el correo se envió, exhaló como si hubiera soltado un peso. «No estás sola»,
si eliges la verdad, le dije tocando suavemente su hombro. El ascensor comenzó a subir. El espejo frente a nosotras reflejó 2 rostros, madre e hija, heridas pero alineadas por fin. El ding del primer piso sonó luego otro y otro. Cada campanada era un tambor antes de la batalla que venía. El ascensor se abrió como una boca brillante, y Arturo entró con una sonrisa de escaparate, las llaves tintineando entre sus dedos como trofeos. Me vio al lado de Inma con el móvil en su mano y la barbilla en alto, y la sonrisa se le afiló hasta casi cortarse. Dijo con miel: «Ha habido un malentendido. Tu madre está cansada». No respondí. Deslicé sobre la consola el recibo del café fechado y firmado, y toqué la madera con mi alianza una sola vez. El sonido seco marcó el compás de lo que iba a ocurrir. Inma abrió el portátil y, sin temblar, lanzó por AirPlay las capitulaciones en la pantalla del salón. Versión 3, dijo, y agrandó el anexo escondido de poderes notariales. 72 horas después de la boda, todo pasaría a un fondo familiar, gestionado solo por él. Saqué mi móvil y pulsé reproducir su llamada de ayer. Quedó flotando en la habitación. Paremos esto antes de que vaya demasiado lejos con sus metadatos completos. Lucía habló por el altavoz, enlace del Mirror File. Sellos de Servit. Golpearon la puerta. El inspector Ramos entró con calma, mostró el oficio del caso de la notaría y fotografió el dispositivo. Inma le entregó desde su correo los borradores y el anexo. Yo puse sobre la mesa el recibo del café, el USB de Lucía y la copia impresa del testamento con la cláusula de protección. Álvaro, por manos libres, solicitó medidas cautelares y dictó una revocación de poderes que Inma leyó en voz clara antes de firmar. Ramos, pragmático, le aconsejó: «Comunica la suspensión para evitar de...». Arturo intentó una última maniobra. «Os vais a arrepentir». Le respondí casi en un susurro, no por debilidad, sino por precisión. El arrepentimiento terminó cuando elegimos la verdad. Ramos le pidió que saliera al rellano para notificarle formalmente. No hubo esposas, pero el papel pesó más que el metal. Inma me trajo el marco con la escritura colgada como un trofeo. «Llévatelo», dijo, «hasta que el juzgado lo devuelva». No la abracé. Coloqué el marco boca abajo para desactivar su hechizo y le alcé la C. Los días siguientes olieron a papel nuevo y a polvo viejo. En el despacho de Álvaro, en Barrio de Salamanca, registraron las declaraciones juradas, el archivo espejo y las actas del inspector. La suspensión provisional se convirtió en un camino de regreso. Inma firmó la rectificación sobre mi capacidad y una exposición de coacciones relativas al prenup. Salimos a la luz de Madrid como quien sale de una iglesia después de una tormenta. Compré 2 rosquillas tontas y un ramo pequeño para el nicho de robe. Por la tarde, en lavapiés, apoyé el marco aún boca abajo en mi mesa. Inma llegó sin maquillaje ni anillos. Puse en su palma una única llave, no como rendición, como invitación. La casa es un lugar, dije. El nombre es un camino. Apréndelo. Ella asintió, no como niña, como mujer. Me pidió perdón sin pronunciar la palabra, recogió los platos, barrió la cocina, abrió la ventana para que entrara aire nuevo. Quise llorar, pero me quedé en lo que me había salvado la línea silenciosa. Por la noche, antes de cerrar, volví a mirar el localizador ahora guardado en una bolsa de pruebas. Pensé en todas las cosas con las que quisieron seguirme, cámaras, firmas, rumores, y en lo único que me sostuvo el pulso de quien no necesita gritar para existir. Apagué la luz y dejé que la casa respirase. A veces el perdón es una puerta que se cierra para que otra se pueda abrir sin viento. Al día siguiente, en la notaría, el funcionario leyó los movimientos con una solemnidad sin teatro. Restitución en trámite, doña Isabel.
Firmé sin que me temblara la mano. Inma observó su nombre y el mío convivir otra vez en el mismo renglón, con la misma tinta. A la salida en la esquina compré un ramillete de claveles blancos y lo repartí 3 para Roberto, 1 para Lucía, 1 para mí y el último para Inma. Ella lo sujetó como si fuera un latido. Caminamos en silencio hasta la boca de metro. No, ne. Me despedí en la barrera. Te veré el domingo. Trae pan. Sonrió. Guardé el ramillete que me correspondía en el bolso junto al recibo del café y a una tarjeta con el número de Ramos. No por miedo, por memoria. Respiré hondo. Intentaron borrar mi nombre del papel. Lo escribí de vuelta en silencio. Y enseñé a mi hija a firmar el suyo. En casa apoyé la frente en la ventana y escuché la ciudad. Madrid seguía. En algún lugar ensayaban una boda. En el mío, ensayábamos respeto. No sé si habrá brindis. Habrá pan café y nombres completos. Con eso basta. Hoy hablo como madre y abuela. El honor familiar no se defiende a gritos, sino con verdad, límites y memoria. Las tradiciones, una mesa compartida, una fiesta de barrio, un apellido bien llevado, valen cuando protegen la dignidad de todos. Si algún día te borran, escribe de nuevo tu nombre, con actos, no con rencor. El perdón no es olvido, es elegir la paz sin entregar la justicia. ¿Y tú? ¿Dónde pusiste tus límites? ¿Qué costumbre te sostuvo cuando la familia dolió? Si esta historia tocó tu corazón, deja un 1 o cuéntame desde dónde nos ves. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para más relatos.